acerca de la carta del apóstol Pablo a los Efesios. Este sería nuestro segundo tema. Hace 8 días nosotros veíamos una introducción, hablando un poquito del llamamiento del apóstol Pablo, hablando también de un poquito de la iglesia de Éfeso. Quedamos claros de que esta carta específicamente no fue escrita a la iglesia de Éfeso, sino a todas las iglesias de ese sector en esa época y a nosotros. Es una carta universal, podemos llamarlo, en el sentido de que se escribió a todas las personas. Hemos visto las salutaciones, es decir, versículos 1 y 2, donde claramente nos dice la escritura que fue escrita a los santos y fieles en Cristo Jesús. Y ahí hay mucho que decir. Es más, ahora el apóstol Pablo se va a explayar a hablar de esos santos y de esos fieles en Cristo Jesús. Amén. En el tema número 2, que vamos a tocar la sección que se leyó ahorita, que va del capítulo 1, versículo 3 hasta el 14. Ahí nosotros, hermanos, vamos a hablar acerca de un tema que se llama, que se podemos llamar la bendición trina de la salvación. Ese es el tema que le puse, la bendición trina de la salvación. Hay otros títulos que se le puede poner, como la salvación trinitaria, como quiera poner. Del capítulo 1, versículo 3 hasta el 14, lo que se leyó, encontramos la salvación trina de Dios. Es decir, ahí vamos a ver cómo el Padre nos salvó, el Hijo nos salvó y el Espíritu Santo nos salvó, como una obra bendita de la deidad total, la salvación. Obviamente nosotros no pretendo evacuar todo el tema hoy que se leyó, así que hay 3 mensajes que quiero compartir ahí, pero déjeme leerle otra vez en esta versión, haciendo una pequeña salvedad de un descanso que el apóstol Pablo hace, y es lo que vamos a tratar de ver, de cómo cuando el apóstol Pablo en esta carta, en este pasaje que acabamos de leer y que vamos a leer otra vez, hay unos descansos. Termina alabando a Dios y haciendo una especie de doxología a Dios por su bendita salvación para los hombres, y luego cuando habla de la obra del Padre termina con una doxología de alabanza a Dios. Luego habla del Hijo y luego descansa con otra doxología de alabanza a Jesucristo. Y luego termina con otra doxología de alabanza al Espíritu Santo. Y yo quiero que usted lo note. Así que Efesios 1, versículo 3, término general, comienza diciendo: bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda la bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. Y dice, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él, nos escogió en amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad. Hasta ahí vamos a hablar específicamente del Padre en esta mañana. Pero mire la doxología: para alabanza de la gloria de su gracia, con la cual nos hizo aceptos en el amado. ¿Para qué nos escogió el Padre? Para que alabemos a nuestro Dios, alabemos su gracia, alabemos su bendita gloria. En versículo 7, en quien tenemos redención por su sangre, comienza a hablar del Hijo, el perdón de pecados según las riquezas de su gracia, que nos hizo sobreabundar para con nosotros en toda sabiduría e inteligencia, dándonos a conocer el misterio de su voluntad según su beneplácito, el cual se había propuesto en sí mismo de reunir todas las cosas en Cristo en la dispensación del cumplimiento de los tiempos, así las que están en los cielos como las que están en la tierra. En Él, o sea, en Cristo, así mismo tuvimos herencia, habiendo sido predestinados conforme al propósito del que hace todas las cosas según el designio de su voluntad. Hasta ahí vendría la obra de Cristo según el apóstol Pablo. Pero mire cómo termina la doxología: a fin, o como propósito, de que seamos para alabanza de su gloria. Nosotros lo que primeramente esperábamos en Cristo. ¿Cuál es el propósito del perdón del pecado, de la salvación? Que podamos alabar a Dios en su majestuosa gloria. Amén. Y luego viene la obra del Espíritu Santo en Él, o sea, en Cristo. También vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación,
y habiendo creído en Él, y aquí entra el Espíritu, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa, que es la zarra de nuestra herencia hasta la redención adquirida. ¿Para qué? Para alabanza de su gloria. Hermano, y ya en términos general puedo decirle, el propósito de la salvación es para que alabemos su gloria. Amén. Si usted y yo no hemos entendido eso, no hemos entendido nada. Yo fui salvo, ya soy salvo. Y el propósito o la predestinación, como lo vamos a ver ahora, es para que yo lo alabe a Él, para que lo exalte. Cuando usted entiende eso, hermano, usted no deja pasar días sin adorarlo, sin buscarlo. Y usted va a comenzar a ver cuán importantes son los cultos. Porque nos reunimos como iglesia para alabar su gracia, para alabar su gloria. Amén. Bien, entonces, antes de entrar a ver el primer punto, que tiene que ver con la bendición del Padre, o en este caso la elección, o la predestinación. Yo pudiera demorarme ahí, pero voy a pasar solo como está escrito acá. Antes de hablar de esa parte, quiero que toquemos primero el versículo 3, donde vemos la palabra bendito sea. Dice el versículo 3, Efesios 1:3, bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo Jesús. Entonces la palabra bendito sea, como ya lo dije, nos habla de una doxología para Dios. Una doxología es lo que se entiende como un momento de consagración para adorar a Dios, para exaltar a Dios, para bendecir a Dios por lo que Él es y por lo que Él hace, por su obra, por su grandeza, por su ser. Si hay algo que necesitamos nosotros aprender es alabar a Dios por lo que Él es. No tanto por lo que Él hace, hermanos, por lo que Él es. Y para saber quién es Dios necesitamos conocerlo en sus perfecciones, o como normalmente lo hemos dicho aquí, en sus atributos. Conocerle a Él, o en sus excelencias, se le llaman sus atributos, sus perfecciones, sus excelencias, y nos habla acerca de quién es Dios. Cuando nosotros reconocemos quién es Dios, no el Dios de la invención del hombre, sino el Dios que nos aparece en la Escritura, el Dios que está revelado en las Escrituras, entonces le conocemos y podemos nosotros adorarlo. Entonces aquí dice bendito sea el Dios y Padre, y nos habla de una doxología que Él quiere hacer. El apóstol Pablo, cuando va a hablar de la salvación, lo primero que nace en él es, bueno, yo tengo que alabarlo, yo tengo que bendecirlo, por lo que voy a comenzar a decir a esos santos y fieles en Cristo Jesús. Voy a comenzar a hablar por qué son santos y fieles. Yo aquí arranco alabando a Dios. Es más, hay algunos eruditos que dicen que el texto que acabamos de leer es toda una oración, que anteriormente, inclusive cuando se escribían las cartas, eso era lo que se hacía. Antes de decir cualquier cosa, se hacía una especie de oración y se escribía la oración. Hay quienes creen que lo que acabamos de leer ahora es una oración hecha por el apóstol Pablo, que quedó como para que la iglesia por todos los siglos adore a Dios. Le ponga música, si es posible, a estos cantos, a estas porciones que están acá, y cantemos a Dios y alabemos a Dios por su enorme salvación que ha tenido pues para nosotros. Dice acá, bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. No, note la expresión, bendito sea el Dios y Padre. Dios y Padre ¿de quién? De nuestro Señor Jesucristo. Y es muy importante que entendamos esa diferencia que hace. Cuando la Biblia habla de Dios y Padre, Dios mío, Cristo. Cuando la Biblia habla el Dios de nuestro Señor Jesucristo, está hablando de su humanidad. Recuerde que Jesucristo dijo, yo voy a mi Dios y a vuestro Dios. Es fácilmente encontrar en la Escritura que Jesús se refería al Padre como su Dios, y lo hace desde la perspectiva de su humanidad. Recuerde que Jesucristo tiene dos naturalezas, y cuando Él se refiere a Dios como su Dios, entonces Dios es Dios de Jesucristo en su humanidad. Pero cuando dice que al Dios y Padre, ahora cuando habla de Padre, quiere decir de que Jesucristo
también tiene a Dios como Padre, es decir, en la eternidad y en esa bendita Trinidad siempre ha sido así. Dios el Padre, Dios el Hijo, Dios el Espíritu Santo. Entonces, eternamente Jesucristo es el Hijo de Dios con mayúscula, en el sentido de que Él es Dios. Amén. Entonces ahí ya el apóstol Pablo comienza a hablar de Jesucristo en sus dos naturalezas. Cuando dice, bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, bendito sea el Dios, está hablando de la humanidad de Cristo. Bendito sea el Padre de Jesucristo, está hablando de su divinidad. Ahora dice, ese Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo nos bendijo. ¿Qué dice? ¿Nos bendice? ¿Nos va a bendecir? Nos bendijo. ¿Cuántos están bendecidos? Ahora, cuando yo le pregunto a usted cuántos están bendecidos, o cuando un hermano dice Dios te bendiga, o cuando un hermano le dice bendecido de Dios, ¿qué es lo que viene a la mente? Lamentablemente hoy día no entendemos el concepto de bendición bíblico, sino que tenemos el concepto de bendición humano, el concepto de bendición natural, como cuando se encuentra usted con alguien, cuando lo saluda, o siempre para Año Nuevo, ¿qué es lo que dice? Hay tres cosas que se dicen, que usted tenga que, ¿cómo es? Salud, dinero y amor. ¿Ve? Salud, no. Si usted está enfermo, usted, hermano, está llevado. Eso es lo que uno piensa, y cualquier enfermedad no, pero tenga salud, como lo máximo. Dinero, mejor dicho. Usted tiene dinero, va donde quiera, tiene lo que quiera. Y si tiene amor, no, pues la completó. ¿Sí o no? Entonces está bien. Salud, dinero y amor. Y todo eso es ¿qué? Terrenal. Entonces, me parece que por ese concepto mundano que ha entrado a la iglesia, y por la famosa teología, ni teología le voy a llamar, de la prosperidad, que entró a la iglesia, y que lamentablemente todas las iglesias están carcomidas por este mal. Y yo estoy de acuerdo, como alguien dijo, una doctrina, y yo sí puedo decir que nació en el infierno, esa teología de la prosperidad. ¿Qué ha hecho? Ha cambiado esta bendición, y cuando le dice Dios te bendiga, están pensando Dios te bendiga con salud, con dinero y amor. Eso es lo que están diciendo. O sea, Dios te bendiga. Ahí estoy. O cuando alguien dice, no, estoy bendecido. Sí, porque me llegó un dinero. No, estoy bendecido porque tengo buena salud. Estoy bendecido porque si viera el cónyuge que tengo, si viera a mis hijos, no, yo estoy pero súper bendecido. Entonces lamentablemente la bendición se redujo a cosas materiales. Sin embargo, el texto nos dice, bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo. Tiempo pasado, no nos va a ver, ya. ¿A quién le está escribiendo otra? Es muy importante que tengamos en cuenta esto. ¿Le está escribiendo a quiénes? A los santos y fieles. Esta carta no es para inconversos. Esta carta es para creyentes. Le está escribiendo a la iglesia y le está diciendo, iglesia, usted ya fue bendecida. Por eso, bendito sea Dios. ¿Por qué se le dice a Dios bendito? Porque de Él viene toda bendición. Porque todo don perfecto y toda buena dádiva desciende del cielo. Entonces le dice, bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo, ya nos bendijo. Pero nos bendijo con toda bendición. Si parara ahí la cosa, uno pudiera ponerle cualquier cosa, carro, casa y beca. Pero dice con toda bendición, ¿qué? Espiritual. Aunque en los escritos más antiguos no aparece lo que sigue, pero no importa. En los lugares celestiales, en Cristo Jesús. O sea, hay mucho que decir ahí. La bendición es en Cristo, de tal manera que si no estamos en Cristo, y recuerden que hace 8 días enfaticé mucho la palabra en Cristo, y enfaticé y seguiré enfatizando, y Pablo habla 32 veces, encontré yo, de la expresión en Cristo, porque la bendición aquí no es estar en la iglesia. Hay mucha gente que cree que está bendito por estar en una iglesia. La bendición no es por pertenecer a una familia donde mi padre o mi madre son creyentes, o donde uno o dos van a la iglesia. Y como muchos a mí me han dicho, obviamente yo estoy recochando, pero no sé si lo dicen en serio, ¿no? Usted como que me cubre de alguna manera, o cuando yo voy con alguien creen que como soy pastor, entonces ya la bendición de Dios está ahí porque Dios va a bendecir al pastor y pues yo estoy cubierto ahí con él. No. Aquí es si estamos individualmente en Cristo. Amén. En Cristo. Pero la bendición entonces es con toda bendición.
Y cuando habla de toda bendición y nos dice dónde, espiritual, tiró por el suelo lo natural. Hermano, cualquier persona en esta tierra puede tener bienes materiales y los puede conseguir. Si usted cree que la bendición es el dinero, mire, el impío consigue dinero. Si usted cree que es un cónyuge, un buen hogar, si usted cree que es empresa, si usted cree que es salud, cualquiera puede tenerlo aquí sin Dios. Porque eso hace parte de lo que llamamos la gracia común de Dios, que significa que Él hace salir su sol sobre buenos y malos. Y le da la capacidad a todas las personas para que vivan en esta tierra y pueden tener riqueza, lujo, lo que sea, su buena casa, su buen auto, lo que sea. Pero hay algo que nunca van a tener: el gozo del Espíritu Santo. No lo podrán tener. Así que claramente Pablo dice toda bendición, y esa toda bendición entonces va a hablar espiritual. La bendición es espiritual, y ahora comienza a desplayarse, y la primera bendición que nos va a tocar es la elección, que es la que vamos a ver en esta mañana. En los lugares celestiales, ya lo dije, es en Cristo Jesús. Bueno, no me voy a demorar mucho ahí, pero sí quiero apuntar algo acá. Es que el apóstol Pablo nos habla de toda bendición espiritual celestial, porque es una bendición pasada, presente y futura, y eso es lo que va a comenzar a hablar. Y entonces, para que tengamos en cuenta, la bendición pasada, como es bendición espiritual, aquí habla de la redención o la salvación total. La bendición pasada, que es la que vamos a ver ahora, se refiere a la bendición en el Padre, que sería la elección, o la predestinación, que es lo que vamos a ver ahora. La bendición presente se refiere a Jesucristo, que nos ha bendecido ahora con la redención, que tenemos la redención presente. Y como ya leímos, la bendición futura es el certificado, que tenemos la certificación de que hemos sido sellados con el Espíritu Santo para la herencia eterna, es decir, llegar al estado de glorificación. Entonces, lo que el apóstol Pablo nos va a hablar en estos versículos, ¿cuántos son? 11, 1 y 2, no, 12 versículos que acabamos de leer, desde el 3 hasta el 2, hasta el 14, que vamos a ver estos versículos. Nos va a hablar entonces, hermanos, de la bendición, que sería la salvación, desde la eternidad, tiempo pasado, en el presente y hasta el futuro, que sería el sello que nos ha dado, que nos garantiza la glorificación. Eso es lo que vamos a hablar, y eso es lo que el apóstol Pablo nos va a plantear. Entonces vamos con el primero en esta hora, sería la bendición del Padre, es decir, la elección. La bendición del Padre, con toda bendición espiritual. La bendición del Padre, ¿cuál es? Yo ya estoy bendecido, bendito sea el Dios y Padre, que nos bendijo, ya la iglesia está bendecida. ¿Y cuál es la bendición que tenemos, hermanos? La elección, la elección. Y el Padre, entonces, la bendición del Padre es la elección. Versículos 4 al 6, voy a leer otra vez. Dice que según, porque como está diciendo que bendito sea el Dios y Padre, entonces ese Dios sea bendito, y ese Dios que es el Padre, según nos escogió en Él, o sea en Cristo, antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él, nos escogió en amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad, para alabanza de la gloria de su gracia, con la cual nos hizo aceptos en el amado. Creo que tengo 6 cosas ahí. La primera es que el autor de la elección es el Padre. El autor de la elección para salvación, es el Padre, sin excluir a los otros. Tengo que aclarar, hermanos, otra vez, nosotros creemos en un solo Dios, pero que ese solo Dios existe en 3 personas diferentes. Pero ese solo Dios es una sola unidad, esencia, una sola naturaleza, pero existe en 3 personas distintas. Cada persona es distinta. ¿Qué quiere decir? Y en este caso, y aquí está, el Padre elige, el Hijo redime, y el Espíritu Santo aplica la salvación o nos sella, como lo vamos a ver. Pero si bien es cierto que cada uno tiene su función, eso no los hace independientes del solo Dios que es uno.
Entonces, aunque es el Padre el que nos elige, y lo que vamos a ver ahora, ahí están también el Jesucristo y el Espíritu Santo, pero obviamente tenemos que en ese sentido mirar al Padre. Entonces el Padre es el que nos elige, versículo 4, entonces él según nos escogió, sería la misma palabra para la elección. Entonces elegir significa tomar o escoger dentro de un grupo de personas. Y entonces ya entramos en problema, como oraba Robinson acá, y es impresionante, pero la iglesia, la gran mayoría de las iglesias, digamos que un 80% de las iglesias, malinterpretan la predestinación o la elección. Ellos no pueden darle, es más, yo ayer leí un artículo y decía que hay 5 posturas de la predestinación. Yo miraba la otra y decía, Señor, ¿pero qué es esto? Porque no pueden ellos doblegarse, o como le escuchaba al pastor Pablo Prieto, que él decía, el asunto con la predestinación y la elección es que nos humilla porque el hombre siempre quiere ser el que tome la iniciativa para hacer las cosas de tal manera que se le acredite algo a lo que hace. Y entonces, ¿cómo yo no voy a tener mérito? La gente dice, no, ven a Dios y dice, no puede ser que Dios de toda la raza humana elija a uno, elige al otro y elige al otro y a los demás los deje. No. Entonces ellos dicen más bien y acomodan de esta manera: la predestinación en Cristo significa que Dios envió a Jesucristo al mundo y la llamó a toda la raza humana, y Jesucristo murió por toda la raza humana y los predestinó en Cristo. ¿Qué quiere decir en Cristo? Entienden ellos. Yo leía por ahí. Quiere decir que de toda la raza humana, quien elija a Cristo, entonces quiere decir de que Dios lo eligió en Cristo. Es decir, si una de las personas elige a Cristo, creer en Cristo y viene a Cristo, eso indica entonces que Cristo lo eligió. Pero no lo eligió, sino que Él fue el que eligió a Cristo. Y como Dios tiene el previo conocimiento, entonces Dios sabía quién lo iba a elegir y por eso Dios lo eligió en Cristo. O sea, hay un enredo ahí tan terrible, porque entonces al final no hay predestinación, entonces no hay elección de Dios, sino que la elección es del hombre. O sea, es el hombre el que elige a Cristo, pero así no es. Y usted lo sabe muy bien por qué así no es, porque el hombre está muerto espiritualmente. Y cuando el hombre está muerto espiritualmente en su pecado, por favor, grábese eso, no puede hacer nada para Dios. No puede hacer nada para Dios. Por eso el error de nosotros los pastores es decirle a una persona muerta que trate de respirar espiritualmente. Ella no podrá respirar espiritualmente porque está muerta espiritualmente. Y y ahí cuando yo me cargué demasiado, ya el Señor me está ayudando en eso, a no cargarme más. Si puede, yo les predico el Evangelio. Si usted puede respirar el Evangelio, gloria a Dios. Si usted no lo puede respirar, usted sigue muerto. Ya, ese es el punto. Entonces, cuando Él dice que elige o nos eligió, es que tomó de un grupo. Pero ahora mire esto acá. Bueno, yo quiero, antes de que se me olvide, mire, si bien es cierto que la elección y la predestinación son sinónimos, hay una pequeña diferencia. La pequeña diferencia es que el Señor, cuando habla de elección, Él nos elige para salvación. Es decir, de un grupo mayor eligió a unos para la salvación, a otros los dejó. Pero la predestinación, como su nombre lo dice, es con un propósito, destino. Es decir, antes el Señor nos eligió con un destino, y es lo que tiene que ver acá el versículo 4. Según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. ¿Qué es la predestinación acá? Antes el Señor nos escogió, predestinó, para que fuésemos santos. O sea, el fin, ¿cuál es? Ser santos. Esa es la predestinación. Pero la elección abarca como más amplio, es decir, nos escogió para la salvación. Y ya específicamente es predestinó. Pero sí, en esa escogencia me predestina para hacer esto, para hacer lo otro, para hacer eso. Entonces ya eso ya es un poquito diferente, aunque son sinónimos obviamente. Entonces en esta parte, cuando dice, es muy importante que miremos esto. Dice el versículo 4 que según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo. Vamos a mirar primero esta parte. Para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. Para que fuésemos.
santos y sin mancha delante de Él. Es decir, el propósito de la elección es que el que es elegido sea ¿qué? Santo. Ahora, miremos la parte de los que no son elegidos entonces. Y cuando usted no era elegido, y si usted no hubiese sido elegido, ¿usted qué era? Una porquería. Usted no era santo, entonces ¿usted qué era? Aunque la palabra contrario a santo es como perro, es como cerdo, más o menos esa es la idea que plantea. Pero digamos nosotros entonces en otro punto, ¿qué es lo contrario a la santidad? Pues el pecado. Entonces quiere decir que nosotros éramos pecadores, sucios, pero cuando el Señor nos elige ¿para qué? Para que seamos ahora santos y sin mancha. Es decir, entonces ¿cómo éramos nosotros? Manchados con el pecado. Otro texto dice que nos trasladó de las tinieblas a la luz. Hermano, entienda esto. La elección que el apóstol Pablo está hablando acá es un cambio total. Es decir, solamente la iglesia es santa, solamente la iglesia es pura. Ahora, esto tenemos que entenderlo aquí posicionalmente. Yo no le estoy diciendo ahora que usted se mire a ver si usted qué tan santo es, porque usted echa una mirada y usted dice, pero todavía estoy sucio. Aquí estamos hablando de una posición espiritual. Cuando el Señor nos eligió para que fuésemos santos y ya, en Cristo Jesús somos santos y sin mancha. Amén. Y así vamos a aparecer delante de Él. Obviamente vamos a ver que el propósito es ese, y aunque posicionalmente estamos santos y sin mancha, en la práctica todavía estamos un poco sucios, debemos continuar entonces limpiándonos, y ahí nos ayuda el Señor. Pero ese es el propósito de la elección. Es decir, los escogidos de Dios se conocen porque viven vidas santas y fieles, como veíamos hace 8 días, a los santos y fieles en Cristo Jesús. Pero esa elección, dice acá, es en Cristo Jesús, porque eso es lo que dice la bendición, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. Versículo 4, según nos escogió en Él, nos escogió en Cristo. Es decir, hermanos, y aquí es donde el Evangelio, sobre todo, digamos Jesucristo, tiene una relevancia que no se consigue en ninguna otra religión. Los judíos sin Cristo están en nada. Los musulmanes sin Cristo están en nada. Los hindúes sin Cristo están en nada. Todas las religiones orientales sin Cristo, los de Buda, los de Confucio, los de Lao-tse, ¿cómo se llama el barrigón? ¿Ya lo dije? Buda. Toda esta gente sin Cristo es eso solo, religión. Y todas estas religiones lo único que quieren y procuran es hacer buenas obras. Hermano, yo estoy viendo ahora filosofía occidental y es impresionante, pero todos estos filósofos desde la era antigua hasta nuestro tiempo, lo único que han tratado de hablar, y lo máximo donde llegaron, es hablar de la ética y de la moral, no más. Trataban de cambiar el pensamiento y razonaban para llegar a que el hombre fuera moral y fuera ético. No pasan de ahí. Pues déjeme decirle que hoy día muchas iglesias no pasan de ahí, y van y sus pastores, los únicos que les hablan es de ética y de moral, y no pasan de ahí. Eso no sirve para nada. Si no estamos en Cristo Jesús, no hay nada. Así que usted y yo debemos sentirnos las personas más privilegiadas, más afortunadas de todo el mundo de poder estar en Cristo, porque Él lo es todo para nosotros. Es más, Dios no mira a nadie más si no es a través de Cristo. Tú no puedes llegar pelado delante de Dios. Por eso toda oración es en Cristo. Cada vez que yo oro, Señor, tú eres, yo cuando comienzo a orar le digo, Dios del cielo y de la tierra, tú eres mi Padre porque yo soy tu Hijo en Cristo. Padre, yo puedo acercarme a ti al orar hoy porque lo hago a través de Cristo. Si yo me miro a mí, mis malos pensamientos, mis malas acciones, todo lo que yo hago, no tendría, el Señor me aniquilaría por mi falla. Pero si yo llego en Cristo, ya soy aceptado. Así que esto adquiere una relevancia impresionante. Solamente entonces es a través de Cristo Jesús. La elección entonces es en Cristo, y es la primera bendición espiritual que nos habla aquí. Esta bendición de la elección es el inicio de una cadena, porque usted puede ir otra vez a Romanos, no voy a ir allá por el tiempo, pero Romanos 8, 29 al 30, que usted lo conoce muy bien.
Después puede ir ahí a Romanos 8, dice lo mismo, dice que, y ahí está la cadena, la tenemos ahí. Dice que el Señor, a los que conoció, dice que nos conoció antes de la fundación del mundo, a los que amó, a los que conoció, también los predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen. Y a los que predestinó, a esos que hizo, también llamó. Y a los que llamó, ¿qué hizo con ellos? Los justificó. Y a los justificó, ¿qué hizo con ellos? Los glorificó. Es decir, hermanos, la elección, que sería la primera faceta de la cadena de la salvación, como usted puede ver allí, esa primera parte de la elección, hermano, garantiza nuestra glorificación. No es que en el camino nos vamos a quedar. Si usted ha sido elegido por Dios en Cristo Jesús, usted no se queda. Nosotros ya somos de Él, y eso garantiza entonces nuestro destino final, y eso es impresionante. Ahora, cuando hablamos de esta parte, quiere decir que el Señor nos eligió en un tiempo, y aquí lo dice claramente, nos escogió en Él antes de la fundación del mundo. La palabra antes de la fundación del mundo es una expresión hebraica que se utilizaba para decir en la eternidad. Nosotros decimos, no sé si cale bien la palabra, en la eternidad pasada. Eternidad es eternidad, pero se habla de una eternidad pasada, es decir, antes de que existiera algo. Y esto me entra a mi pensamiento y me vuela los sesos. Porque dice el texto que nos escogió en Cristo antes de que existiera algo. Antes de la fundación del mundo. Es decir, ni siquiera Dios había creado los cielos y la tierra. Y ya me había escogido a mí. Y yo lo había escogido a usted. Mucho menos yo había nacido. Y ya me había escogido. A veces decimos, Dios me escogió desde el vientre de mi madre. Pues gloria a Dios, pero algunos pasajes dicen, pero eso sería predestinación. Pero la elección es que nos escogió desde antes de que existiera alguna cosa. ¿Usted puede entender eso? Muy difícil. Pero eso es lo que dice la Escritura. Y por eso mucha gente le echa cabeza a eso y no pasa de ahí. No, nosotros tenemos que entrar y ver qué es lo que la Biblia, hasta donde podemos llegar. Entonces nos escogió antes de la fundación del mundo. A esto se le llama el pacto eterno de redención intratrinitario. Intratrinitario quiere decir en tres personas de la deidad. Antes de que existiera algo, un pacto intratrinitario. Y más o menos el pacto intratrinitario, otra vez, la palabra intratrinitario es en tres personas: Padre, Hijo y Espíritu Santo. Antes de que existiera algo, entonces, bueno, vamos a crear al mundo. Después de crear el mundo, vamos a crear al género humano. Pero el género humano va a desobedecer, van a caer en pecado. Entonces hay que rescatarlo. El Hijo dice, yo voy y lo rescato. El Padre lo envía, está bien, vaya. El Espíritu Santo dice, haga la obra, que yo luego voy y lo secundo. Yo voy y hago la aplicación de la obra, y ahí está el pacto. Y bueno, y ya se creó todo. ¿Y a quién vamos a salvar? Pues vamos a escoger a los que vamos a salvar. Y yo sé que a esto a muchos no les gusta, pero ese se llama la elección antes de la fundación del mundo. Hermano, míreme muy bien lo que le voy a decir. Piense por un momento. ¿Sabe usted cuántas personas han nacido y van a nacer en este mundo? ¿Y por qué usted fue elegido? ¿Usted se imagina cuánta gente va a ir al infierno a la cual Dios no eligió? ¿Y por qué lo eligió a usted? ¿Y por qué me eligió a mí? ¿Usted se imagina que nosotros fuimos escogidos para ser santos y fieles? ¿Usted se imagina que nosotros fuimos escogidos para ser santos y sin mancha? Los demás seguirán en la podredumbre, en el putrefacto de su pecado. Los demás estarán en oscuridad, estarán en tinieblas, y su destino será el final. Pero el Señor, ¿por qué te escogió a ti y me escogió a mí? Sin ni siquiera haber nacido. Y esto es impresionante, Y antes de la fundación del mundo, desde la eternidad. Y esto concuerda, hermanos, entonces, en que Cristo fue destinado también antes. Vamos, acompáñame a 1 de Pedro 1:18.
Yo cuando comienzo a mirar esto, yo le decía ayer a mi esposa, a mí me pasa algo, yo me da ganas de llorar, de gritar, de decir, Señor, ¿qué pasó aquí? Primera de Pedro 1, versículo 18. Dice, sabiendo que fuisteis rescatados de vuestra vana manera de vivir, la cual recibiste de vuestros padres, no con cosas corruptibles como oro o plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación, ya destinado desde antes de la fundación del mundo. Y ahora usted entiende. Pero manifestado en los postreros tiempos, por amor de vosotros, y mediante el cual creéis en Dios. Es mediante en Cristo que creemos. Usted no tiene habilidad para creer, necesita la predestinación, la elección para poder creer, y a través de Cristo. Pero si notó que el Cordero fue ya destinado. ¿Por qué destinado desde antes de la fundación del mundo? Desde antes de que pasara cualquier cosa. Porque la elección fue desde antes de la fundación del mundo, y el sacrificio ya estaba preparado desde antes de la fundación del mundo. Y esa es la razón, y espero no entrar en conflictos ahora, por qué la Biblia entonces nos habla de que nuestros nombres ya fueron escritos también desde antes de la fundación del mundo. Y que es un error, como mucha gente hoy cree, que dicen que no. Haga la oración de fe, y en la oración de fe va el elemento, por favor, dígale, Señor, inscribe mi nombre en el libro de la vida, y por favor no lo borres. Otros dicen, ay, no, es que ojo, porque Dios le puede borrar el nombre que escribió. La pregunta es, ¿cuándo fue inscrito su nombre en el libro de la vida? Muchos dicen, el día que creí. Pues es que eso fue lo que le enseñaron, pero eso no es lo que dice la Escritura. Mire lo que dice Apocalipsis 13:8. Porque todo esto tiene que concordar. Si nos eligió antes de la fundación del mundo, si el Cordero estaba preparado desde antes de la fundación del mundo, es lógico entonces que nuestros nombres también hayan sido escritos, ¿cuándo? Desde antes de la fundación del mundo. ¿O usted cree que no? Leamos un momentico Apocalipsis 13, versículo 8. Mira lo que dice, y está hablando de la bestia. Y la adoraron, o sea, a la bestia. La adoraron todos los moradores de la tierra, cuyos nombres no estaban escritos en el libro de la vida del Cordero, que fue inmolado desde el principio del mundo. ¿Quién adoró a la bestia? Cuyos nombres no estaban escritos en el libro de la vida. ¿Cuántos le tienen miedo a la marca de la bestia? Ay, me van a poner el 666. Ay, en la vacuna viene impregnado el 666. Ay, no sé qué. ¿Quién dijo eso? Hermano, si usted ya tiene el sello, si usted ya fue escrito en el registro, libro de la vida, es decir, el Señor lo tiene ya registrado como suyo. Usted es un elegido que está registrado ya en las computadoras de Dios, y eso no tiene manera de borrar. Entonces, ¿cuál es el miedo al sello? A mi esposa le decían y le dicen por ahí, ay, ¿no será que esa es la bestia? Ay, ¿no será que el anticristo está ahí y nos va a marcar? Cuidémonos, porque de pronto va y nos marcan. Así a una amiga de Elena diciéndole, le decía, dígale, nosotros ya fuimos sellados, y si somos sellados no hay marca posible del diablo que pueda venir. Amén. No la hay. No la hay. Pero como la gente no quiere hablar de la predestinación, de la elección, por eso tienen ese pensamiento. Pero mire el 17:8, porque aclara más. Porque el 13:8 nos dice que los que la adoraron fueron los que sus nombres no estaban escritos en el libro de la vida del Cordero, que fue inmolado desde el principio del mundo. Bueno, ahí todavía no nos dice mucho. Pero el 17:8, Apocalipsis 17:8 dice, la bestia que has visto era y no es, y está para subir del abismo e ir a perdición, y los moradores de la tierra, aquellos cuyos nombres no están escritos desde la fundación del mundo en el libro de la vida. ¿Ven? Aquellos cuyos nombres no están escritos desde la fundación del mundo en el libro de la vida, se asombrarán viendo la bestia que era y no es y será. ¿Quién es que se asombra? Los que no han sido. Sencillo, vamos a un punto, los que no son elegidos. Porque los elegidos,
hay un cordero preparado. Fueron elegidos desde antes de la fundación del mundo. Hay un cordero preparado desde antes de la fundación del mundo. Sus nombres fueron escritos en el libro de la vida desde antes de la fundación del mundo. Y estos que adoran a la bestia, no. Por eso, Apocalipsis 21, 27, que es la clave de todo lo que venimos diciendo, 21, 27, Apocalipsis 21, 27, dice: no entrará en ella. ¿En dónde? Pues en la santa ciudad, dice la Nueva Jerusalén. No entrará en ella ninguna cosa inmunda o que hace abominación y mentira, sino solamente los que están inscritos en el libro de la vida del Cordero. ¿Quiénes van a entrar? Los que están inscritos en el libro de la vida del Cordero. ¿Cuándo te inscribieron a ti en el libro de la vida del Cordero? Desde antes de la fundación del mundo. ¿Cuándo Cristo estaba preparado ya como un sacrificio? Desde antes de la fundación del mundo. ¿Cuándo Dios te eligió a ti, me eligió a mí? Desde antes de la fundación del mundo. Y mire lo que le voy a decir. Por eso, cuando Dios, en el pacto intratrinitario, que es el pacto eterno de redención, decidieron salvar a Jonathan, es imposible que Jonathan se pierda. Es decir, desde que él nació hasta que se muera, en ese transcurso de vida, él sí o sí debe venir a la fe. Él sí o sí debe arrepentirse. Él sí o sí debe creer. No sabemos si de niño o de viejo o en el hecho de muerte. No lo sabemos, pero él tiene que venir sí o sí porque fue elegido. Si él no viene y se muere sin venir, entonces no fue elegido. No hay un elegido que no venga a los pies de Dios. Entonces, ¿usted por qué está aquí? Porque fue elegido. Amén. Gloria a Dios. Siguiendo con el tema, el propósito de la elección. Bueno, ya lo dije. Para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. O sea, nos eligió porque sabía que seríamos, ya lo dije, escuche, nos eligió porque sabía que seríamos, no para que fuésemos, o no porque fuésemos. Perdón, eso es lo que quería decir. El Señor nos eligió porque sabía que seríamos. Porque, ¿cuál es el problema aquí? Hay personas que dicen, no, Dios te eligió porque Él vio que tú ibas a ser. O sea, la elección no depende de que yo iba a ser santo. La elección fue para que yo fuera santo. ¿Ven la diferencia? Lo voy a aclarar. Dios no me eligió a mí porque yo iba a ser santo. Dios me eligió a mí para que fuera santo. Para que fuera santo. Escuche, hermano, cómo va esto. Elección y santidad entonces van ligados. Es decir, no puede haber elección sin santidad, porque me eligió para que fuese santo. Eso es lo que dice el versículo 4. Otra vez, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. Entonces, hermano, aquí tiramos por el suelo el hipercalvinismo, como algunos nos acusan de salvo siempre salvo. La gente que nos acusa a nosotros, yo sí creo en salvo siempre salvo, pero no como nos acusan. ¿Qué es decir? Yo creo en salvo siempre salvo, es decir, cuando Dios le da la salvación a una persona, no la pierde. Salvo siempre, en ese sentido. No en el sentido que dicen que, ¿usted cree que Dios lo eligió? Entonces, por eso usted como se cree salvo, entonces ahora usted es salvo, siempre salvo, entonces usted puede ir como se le da la gana. No, eso es una acusación falsa. Porque eso no es lo que creemos nosotros. Pero sí hay un sector, entre comillas, del pueblo de Dios que creen así. Esa gente que cree así no entiende la elección. Porque sin santidad no hay elección. Es decir, el hecho de que nos haya elegido es para ser santos. ¿Amén? Eso es muy importante. Así que, ¿qué me toca a mí? Yo pregunto en esta mañana, ¿cuántos elegidos hay en esta mañana aquí? ¿Usted qué me diría? ¿Cuántos elegidos hay en esta mañana? ¿Cuántos santos hay? Usted tiene que mirar. ¿Está caminando en santidad? Pero usted me dice, amén, yo soy elegido. Le digo, ahora mire, ¿está caminando en santidad? Ay, pues no. Entonces yo le digo, pues no es elegido. Porque las dos cosas van. Otro punto, la forma de la elección. Versículo 5. Predestinados en amor según su voluntad. La forma de la elección. Y podemos resumir ese versículo diciendo, fuimos predestinados en amor según su voluntad. Dice entonces dice que nos escogió, versículo 4,
antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. Pero ¿cómo nos escogió? En amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo según el puro afecto de su voluntad. Dos cosas vemos ahí: nos eligió, nos predestinó en amor y según el afecto de su voluntad. Ahora mírenme acá lo que le quiero decir. Quiere decir que Él nos predestinó o nos escogió no al azar. No es como algunos creen, ¿no? Y creen que un Dios, está Dios allá y Él miró la raza humana y dijo: ah, venga usted, venga usted, venga usted. Así no fue. Jesucristo. ¿Sabe cómo nos eligió el Señor? Porque nos amó. Nos amó. Yo no sé. Yo no sé cómo es eso. Nosotros no entendemos lo de la adopción, cuando se va a adoptar, porque la elección es para adoptarnos en su familia, a ser sus hijos. Hermano, como dice aquí, nos adoptó nos predestinó para que fuésemos hechos hijos de Dios. La adopción que nosotros entendemos más es una adopción de niños, pero en esa época no era la adopción, no se adoptaban los niños. ¿Sabe bíblicamente qué habla de la adopción? De gente mayor, de gente adulta. Acuérdese de Abraham, que Abraham pelea con Dios y dice: Señor, ¿y al fin qué? ¿No me vas a dar un hijo? Yo no tengo problema. Mire todo lo que tengo, las riquezas. ¿Y de quién va a ser esto, Señor? Pues me va a tocar dejársela entonces a Eliezer, a ese Damaseo, a mi siervo. ¿A quién? Entonces permitían, en ese caso, al dejarle la herencia, entonces Abraham, si fuese así, si Abraham no fuese a tener hijos, él tenía entonces que llamar a Eliezer, el siervo, y decirle: venga, mi hijo, como yo no tuve a quién dejarle mi herencia, entonces lo hago heredero. Pero para yo poder hacerlo heredero a usted, primero tengo que adoptarlo, a una persona mayor. Lo adopto. O sea, yo no puedo dejarle a usted mi herencia antes de morir si yo primero no lo adopto como mi familia, le doy mi apellido. Entonces venga Eliezer para acá, suponiendo que así fuese, lo traigo, lo adopto, le doy mi apellido, y ahora cuando muera usted es mi legítimo heredero porque te adopté, miembro de mi familia. Pudo adoptar a otro, pero lo eligió a él, pero el Señor le dice: no, él no te va a heredar, sino que va a ser un hijo tuyo, y por eso nace Isaac. Eso es lo que dice la Biblia. Pero la adopción es en esos términos. Es decir, cuando Dios determina elegir a una persona y la salva, pero el propósito de salvarla es llevarla a que sea ahora parte de la familia de Dios, donde Él es su Padre. El punto es que toda la raza humana, por el pecado, había llegado a ser hija del diablo. Jesucristo lo dijo claramente en Juan 8: vosotros sois de vuestro padre el diablo, y los deseos de vuestro padre queréis hacer. No hay hijos de Dios sin elección. Dios tuvo que elegir, pero esa elección para ser adoptados hijos de Dios, hermano, que ese es otro tema de la adopción que no vamos a tocar acá. Pero para llegar a ser parte de la familia de Dios, Él lo hizo en amor. Él no nos eligió al azar. Él no vio a Orlando y dijo: Orlando, venga usted. No. Primero no vio nada en mí, pero me amó. Y porque me amó, me eligió. No sé por qué, pero a los otros que estaban ahí, que van a ir al infierno, no los amó. Por eso no los eligió. Entonces, ¿por qué me voy yo a poner a pelear ahora y decirle: Dios, pero ¿por qué no eligió a los otros? No, suficiente tiempo tengo solo para decirle: Señor, lo hiciste conmigo. Gracias, mi Padre, porque me elegiste a mí. Yo ahora quiero entregarme, quiero servirte. A los otros, pues no sé por qué, y no voy a investigar eso. Yo quiero es meterme contigo, y ahora que soy elegido, agradarte, vivir para ti, Señor. Porque no había razón. O dígame, ay. Un pastor dijo, y gracias a Dios que me eligió antes de nacer, antes de haber hecho algo. Como se acuerda con Esaú y Jacob, el Señor dice en Romanos 9 que los eligió sin haber nacido, antes de haber hecho algo bueno o algo malo, pero eligió
a Jacob y no a Esaú. Este pastor decía: Señor, gracias porque me eligió antes de nacer, porque si me hubiera elegido después de que yo hubiera nacido, no le hubieran quedado ganas de hacerlo por lo malo que soy. ¿Por qué no se eligió antes? ¿Por qué no he hecho un pequeño vistazo a su vida, a lo que ha sido hasta ahora? Hermano, mire a Dios tan puro y tan santo y mire su vida como ha sido. ¿O es que usted ha sido muy bueno? Mire todo lo que ha hecho, viviendo a espaldas de Dios. ¿Usted cree que si fuera por mérito te había elegido Dios? No, a mí no me ha elegido. Señor, me ha dicho: Orlando, usted esto, hay gente mucho mejor que usted, váyase. Yo me quedo con aquellos que son mejores, oran más, me aman más, me sirven mejor. Usted no. Pero me eligió antes de yo hacer algo, en amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos. Este es lo que le quería decir: la predestinación. Previo y destino. O sea, yo tuve un destino previo. ¿Y cuál es mi destino previo? Ser adoptado hijo de Dios. Para eso fue la elección, para que yo llegase a ser hijo de Dios. Pero luego dice: por medio de Jesucristo. Hemos hablado mucho del medio que es Jesucristo, y aquí, según el puro afecto de su voluntad. Hermano, note la expresión afecto. Él me amó. La elección implica que hay un afecto y que hay una decisión de Dios, voluntad. Hermano, dígame, ¿quién puede ir en contra de la voluntad de Dios? Fue su voluntad. Si usted está viniendo a la iglesia y usted no está seguro de la salvación, yo espero que este tema le ayude, porque yo le digo, si usted está aquí es por algo. Si esta chica que está ahí, que está entendiendo el evangelio y está ahí, Dios le dio la capacidad o el privilegio de estar en una familia cristiana y está ahí, es por algo. Yo no sé, pero yo tengo una fe y le digo: Dios mío, yo sé que tú me elegiste a mí, elegiste a mi esposa, y yo sé que elegiste a mis hijas. Y yo sé, a veces uno mira y uno dice: pero como que no veo la elección. Digo: Señor, pero es que no depende de lo que yo estoy viendo ahora. Depende de lo que tú hiciste allá en el pasado. Amén. Es lo de ahora, va a cambiar. Las situaciones sobre todo una de mis hijas un poco rebelde ante el evangelio, ante la palabra, esto es circunstancial. Eso va a cambiar. Porque si es elegida, va a cambiar y va a venir a los pies de Jesús. Y eso es lo que tenemos que estar nosotros ahí, metidos en esa parte, comprendiendo. Señor, yo digo: Dios mío, pues es que no puedo concebir que hijos criados en el evangelio, escuchando la palabra desde el vientre prácticamente de la madre, o así pequeñitos, vayan a tomar otro camino. Obviamente viene a ser mi esposa esta semana, y entiendo por qué. Ahora que estoy en esa filosofía occidental, yo entiendo por qué. Muchos se quedan en el mundo porque esa universidad los coge y los vuelve seco cuando comienzan a ver los postulados de los psicólogos, de los filósofos. Porque lo primero que le dice el filósofo es: no hay Dios. Lo primero. Y usted no crea en esa religión. Es más, esta semana leíamos a uno que ese sí medio duro. Decía: no, ¿cuál Dios? Dios no creó al hombre. El hombre fue el que creó a Dios. Y entonces el ser humano, como necesita tener a alguien donde agarrarse cuando está enfermo, cuando está en problemas y cuando tiene situaciones difíciles, él necesita de dónde echar mano. Entonces creó a su propio Dios para echar su mano y ayudarse de esa manera, pero Dios no existe, hermano. Y entran con esas ideas allá en los colegios, en la universidad, el primer semestre, y mire, pum, y si no tiene una base fuerte en el evangelio, ahí se quedaron. Y si no viene a la iglesia, peor. Ay, mi Cristo. Esa adopción es solo por medio de Jesucristo. Pasemos acá. No, este sí lo quiero leer. Como la predestinación no fue al azar. Vamos a Romanos 9:18.
fue el puro afecto de su voluntad, Romanos 9:18. Aunque yo quisiera leer desde antes, pero bueno, lo que venía hablando acá. Ya desde el 18, dice de manera, Romanos 9, de manera que de quien quiere tiene misericordia y al que quiere endurecer, endurece. Pero me dirá, ¿por qué pues sin culpa? Porque ¿quién ha resistido a su voluntad? Recuerde que Él nos eligió, el puro afecto de su voluntad. Más antes, hombre, ¿quién eres tú para que alterques con Dios? Y escuche acá, dirá el vaso de barro al que lo formó, ¿por qué me has hecho así? Y este es el punto que es bien tremendo. ¿O no tiene potestad el alfarero sobre el barro para hacer de la misma masa, aquí habla de humanos, un vaso para honra y otro para deshonra? Y aunque no entiendo, pero aquí dice, ¿y qué? Si Dios queriendo mostrar su ira, este es el punto, Dios estaba airado con el hombre, está airado por el pecado del hombre, entonces Dios queriendo mostrar su ira y hacer notorio su poder al derramar su ira, soportó con mucha paciencia los vasos de ira preparados para destrucción. Pero mire la elección, y para hacer notoria las riquezas de su gloria. Quería hacer notoria las riquezas de su gloria, las mostró para con los vasos de misericordia, o aquellos vasos con los cuales tuvo misericordia, que Él preparó de antemano para gloria. A los cuales también ha llamado, es la elección, esto es a nosotros, no solo de los judíos, sino también de los gentiles, como también en Oseas dice, llamaré pueblo mío al que no era mi pueblo, y a la no amada, amada. Y en lugar se les dijo, vosotros sois mi pueblo, allí serán llamados hijos del Dios viviente. A la no amada, amada. Dice que nos escogió en amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad. Y termino el propósito final de la elección. Regáleme 5 minutos. El propósito final para la alabanza de la gloria de su gracia. Versículo 6. Para alabanza de la gloria de su gracia, con la cual nos hizo aceptos en el amado. Toquemos la primera parte dentro de 8 y miramos la segunda. Para alabanza de la gloria de su gracia. Hermanos, Pablo dice que él escribe a la iglesia que son santos y fieles. Son santos y fieles en Cristo. Y entonces esos santos y fieles están bendecidos. No van a ser bendecidos, ya están bendecidos con toda bendición espiritual, hermano. Y le voy a dejar la bendición tan grande en Romanos 8:32, que dice que al que no escatimó a su propio, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará también con Él todas las cosas? No nos dará también con Él todas las cosas. Cuando usted lee el contexto ahí, todo el contexto de Romanos 8:28 al 8:39, usted ve Romanos 8:32, que dice que al que no escatimó a su propio hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará también con Él todas las cosas? Hermano, ojo, todas las cosas son las mismas cosas que están hablando acá, las bendiciones espirituales, es decir, todo lo que concierne a la salvación. Ese texto lo usan las personas para decir, ay, si Dios ya entregó a su hijo, me va a dar todas las cosas, casa, carro y beca. No, hermanos, por favor, vamos a desmaterializar el evangelio. Vamos a quitarle todo lo que le han puesto al evangelio que no es, y vamos a dejarlo como es. Se habla las cosas, las bendiciones de Dios, que Dios se hizo pobre siendo rico para enriquecernos a nosotros con su pobreza. No está hablando de cosas materiales, sino de todo lo que concierne a la salvación. Y esa bendición es lo primero que vimos a través del Padre, es la elección, la predestinación. Nos predestina para que seamos santos, sin mancha. Nos predestina, nos adopta en su familia para ser adoptados hijos suyos. Pero esa elección la hace porque nos amó, porque tuvo un afecto para nosotros en la elección. Y cuando yo entiendo eso, entonces, ¿qué tengo que hacer? Alabar, bendecir su gloria, alabar, bendecir su gracia. Debo convertirme en una persona que se rinde a Él. Hermano, cuando termina Romanos capítulo 11, que habla toda la doctrina y termina, entonces Pablo, ¿qué dice? Bueno, si esto es así, entonces,
no se conforme a este siglo ya, sino sea transformado por medio de la renovación del entendimiento. Dice, ríndase al Señor con el culto verdadero, que es su vida entregada en sacrificio vivo, santo y agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Cuando uno comprende cómo el Señor me eligió a la iglesia, somos hijos de Dios por elección, no por nada de nosotros, sino que nos eligió con un propósito, hermano. ¿Qué tengo que hacer yo ahora? Adorarlo, exaltarlo para la alabanza de su gloria. ¿Y cómo comienzo a hacerlo? Pues rindiéndomele a Él. Aquí está mi vida, Señor, como dicen por ahí, para las que sea. ¿Qué puedo hacer, Señor? ¿Qué quiere que haga? Aquí estoy, Señor. Si no hacemos eso, no hemos entendido la elección. El Padre nos elige. El Padre nos da la elección para que nosotros le adoremos para la alabanza de su nombre. Oremos.